Regresamos en nuestro segundo bloque del programa de Sinergia, donde estamos hablando sobre el escenario electoral rumbo a la gubernatura de Zacatecas. Y no hemos tocado el tema Rafa Flores. Varios analistas y comentaristas han dicho que Rafa Flores, cuando menos en estos primeros días de campaña, ha sido una decepción, porque no se ve ni con el punch que se decía presumir, y porque también ha dilapidado este poder de las marcas que tenía el PRD y el PAN en su alianza. ¿Tú cómo lo ves, Marco? ¿Qué le pasó a Rafa Flores? Pues mira, tenemos el dato de la concentración del otro día, que era un dato, digamos, importante, incluso hasta en términos de comparación entre David y Rafa. Y bueno, si tomamos en cuenta que son alrededor de 700 candidatos en todo el estado, para hacer una gran concentración, significa que cada candidato llevó 3 personas. O sea, que ni su familia los acompaña. O sea, ni su familia, o sea, eso es prácticamente ridículo, ¿verdad? Yeah. O sea, la caída de presencia es aplastante, es una caída aplastante, a lo menos si tomamos como indicador esa concentración, porque del otro lado tuviste cerca o alrededor de 12,000 personas. Bueno, eso dice Moreno, que también otros dicen no lo sé en realidad, pero digamos. Bueno, Gobernación dice que a lo mucho fueron 5,000 personas. Eso dice Gobernación. Pero Morena también manda un comunicado donde dice que son 20,000. O sea, también que no sé. No. Bueno, sácale una media ahí, unos 2. Entonces, el asunto es que. Pero sí, la diferencia era. Sí, o sea, hubo una mayor diferencia, ¿no? Eso es, al fin de cuentas, es lo que se quedó en el colectivo, ¿no? Ese es un efecto enorme. Y si como ya lo dijo el maestro, la presencia fundamental de Rafael está en el centro del estado, digamos Zacatecas, Guadalupe, un poquito de Fresnillo, Ojo Caliente, etcétera, en este pequeño corredor. Y si ya está muy saturada esa votación, porque en la definición entre PRI y Morena, significa que Rafael se prevé que no pueda repuntar, ¿no? Porque la presencia en el resto de municipios, pues no tiene, ¿no? No tiene presencia en el resto de municipios. Y aquí la clave para que Tello se recuperara sería que el propio Rafael repuntara. Y se ve que no va a repuntar. ¿No? Tello depende del comportamiento que tenga Rafa Flores, ¿no? Que le quitaría pues votos a... Entonces, ¿qué es lo que podemos prever? Pues le llaman golpe de timón, ¿verdad? En el PRD, ¿no? O sea, creo que ya están anunciando asesorías internacionales y un gasto de el tema del asesor Acosta Bovino, pues es de lo más relevante, ¿no? Porque sí es un tipo que ha tenido muy buenos resultados van a intentar en Latinoamérica. Alguna estrategia mediática, sobre todo lo que queda, ¿no? ¿Pero qué podría hacer Rafa para...? Porque, bueno, David encontró su desafuero en esta decisión del INE. Pero Rafa, ¿qué podría hacer? ¿Publicar algún escándalo contra Tello o David? Es complicado porque como la red se ha saturado de escándalos, quizás ya no sirvan. No sirva mucho. Es que influye mucho en tener mediciones antes y después. Yo les comento que entre enero y febrero se tuvieron mediciones como en aproximadamente 15 municipios. Y en esos 15 municipios siempre salía arriba Pedro de León, de Rafael. ¿Por qué? Porque esa incertidumbre de definir por parte del PRD quién iba a la cabeza, pues hacía que los ejercicios de levantamiento de información lleváramos siempre a Pedro y Rafael. Y siempre salía arriba Pedro. Entonces dice uno, bueno, pues es que Pedro es la mejor apuesta. Que esa información el CEN la tenía, ¿no? La tenía, pero el CEN del PAN, no el CEN del PRD. Es que se manejan distintos, se manejan en forma distinta. Sí. Entonces, hacen de un asunto legal una determinación política. Entonces, no ven causa y efecto. Dicen, esta es la cuestión legal, no nos importa cómo está la cuestión política. Y eso es un gran error si se quiere mandar a alguien competitivo. Nosotros en esos meses creamos un famoso índice de competencia electoral y lo tenía Pedro.
no Rafael. Lo tenía entonces. O sea, el candidato que tenía mayor competitividad era Pedro. siempre fue Pedro. Fue Pedro. Pero esa decisión jurídica frustra los planes de la alianza. Y la alianza, yo creo, aunque traigan a los mejores asesores, estrategas de campaña, pues tiene que ser muy, muy, muy imaginativo para en 2 meses, o menos, ¿verdad? sin menos, revertir todo esto. ¿Y cómo revertirlo? Pues ellos son los especialistas. Sí, yo pues recuerdo que... la elección de 2010 en el municipio de Fresnillo, donde dijeron, se la vamos a quitar al PRD. Ya trajimos a los mejores estrategas. Pues bueno, pues nunca se la quitaron y ¿Sí? traían a las mejores estrategas. Es que hay que llegar al electorado. Esa es la clave. ¿Cómo va a llegar al electorado? ¿Cómo va a llegar a esa sí, masa? Luego también súmale a la... Bueno, yo voy a la teoría que también se manejaba, no sé cómo ustedes lo ven, que al final Rafa Flores no era más bien, era ese intento por otra vía de impedir que llegara un candidato mayor, más competitivo como lo era Pedro. Parece, ¿no? Nosotros hicimos escenarios en enero de quién era mejor candidato, Pedro o Rafael. Y los resultados nos dijeron, Rafael no le hace daño al PRI. Pedro sí empieza a tomar votación del PRI. Entonces, el mejor candidato resultaría para la coalición Pedro. Y está este dato también, ¿no? El candidato de la alianza PAN-PRD en Guadalupe, ¿no? Digo que si quieres ganar la candidatura a gobernador, pues tienes que tener cuando menos competencia en este corredor electoral, ¿no? Digo, Caliente es el Fresnillo o hasta el Río Grande. ¿Y quién es el candidato de este? Sí, la elección la definen alrededor de 10 municipios, ¿verdad? Es un corredor de 10 municipios que definen la elección. Si se desfonda la alianza PAN-PRD, podemos prever que el PAN se va a ir hacia Tello, ¿verdad? Tiene una afinidad, tiene más afinidad natural, ¿no? hacia Tello. Pero el resto, pero el PAN en Zacatecas está muy débil, ¿verdad? Está en el piso, pues, o sea, no tiene gran fuerza. Y lo que de esta alianza, el que tiene más fuerza es el PRD. Y ellos irían a hacer una negociación de facto con David, porque eso evidentemente les da, vamos, el que tiene los puntos que pueden marcar la diferencia, les genera. Pero una aquí los importante. zacatecanos ya saben votar así, ¿o no? O sea, sí saben decir, bueno, voto por David a gobernador o por quien se determine y por otro... No, lo que pasa candidato, es que hay que ver cómo desde los grupos se baja hacia el electorado a partir de todas estas estructuras intermedias. Esto es lo que hay en que en cuanto las élites se mueven, movilizan todas sus estructuras intermedias para impactar en la votación. Y el PRD sí tiene organización con estructuras intermedias. Para eso. ¿No? Sí, por ejemplo, si tú ves el caso, por ejemplo, de Narro, lo baja hacia el Frente Popular y luego tiene una serie de presencia territorial, ¿no? Sí, alrededor de 6, 7 municipios en donde eso va a impactar y jala el voto. Esto es, no es voto libre, sino es un voto más o menos... Ahora, hay condiciones para que ha habido ya algunos trascendidos donde dicen que los candidatos están platicando en el sentido de quien vaya arriba a las encuestas alrededor de finales de abril, principios de mayo, determine o encabece el polo opositor, por así decirlo. Uh-huh. ¿Hay condiciones para eso? ¿Se puede hacer o ustedes cómo ven, Polo? A partir de este escenario, que se está presentando, creo que están generando una serie de condiciones para que algunos candidatos a la gobernatura tiendan a ser atraídos por lo que se considera el polo atractor que está creciendo ahorita. Y el polo atractor que está creciendo ahorita es la candidatura de David. Pasar de 17 a 24, 25, eso indica un crecimiento acelerado, causado por la misma miopía legaloide, voy a llamar así, de alguien
que no vio el efecto político que iba a tomar esas Sí, porque medidas. sí, es cierto, ¿sí? son dos decisiones Sí. legaloides Sí. que van alimentando esta Sí, teoría que van alimentando esta teoría. Dice, bueno, son o se hacen. Así O sea, es. ¿dónde entiende uno? De fondo está la competencia entre Beltrones y Andrés. Andrés Ahí Manuel. está. Exacto. O sea, de fondo de este proceso está eso. Porque como se vayan posicionando en los diferentes estados de la República, Zacatecas ha sido esta Experimento, muestra ¿verdad? Ese laboratorio. donde empezaron las candidaturas independientes y luego se fueron a otros lados y cosas así. De tal manera que Andrés Manuel ahorita está feliz, ¿verdad? Porque toda esta espuma por el tema de la víctima, él absorbe, ¿no? Él absorbe eso y eso le genera dividendos muy importantes porque ellos van a explotar, o sea, Morena va a explotar lo que pasa en Zacatecas, con el caso de David, ¿no? y le van a dar una dimensión nacional al asunto. Que en eso Andrés es Por supuesto un que experto, ¿no? es un absoluto experto en el asunto. Pues él lo subió lo del desafuero, ¿no? Sí. Sí. O sea, claro que él sabe perfectamente cómo hacer eso. Eso significa que va a posicionarse mejor y ahí pues está ya la competencia con Beltrones, ¿verdad? Y en realidad pues está esta declaración ya programática de Andrés de que va contra las reformas estructurales. Eso significa que los grupos de poder más oligárquicos de México van a poner las antenas. Sí, y suma a trabajar. un sector que es importantísimo en las elecciones, al Eso magisterio, ¿no? Que es, yo voy a eliminar a la reforma Absolutamente. educativa Eso fue un hitazo y a electoral. todos los profes, Sí. aunque sean los oficiales. pues Eso es les un encanta, hitazo ¿no? electoral. El mismo en Zacatecas, de donde más ha subido David Es en el magisterio. sector es en el magisterio. O sea, si tú lo ves por sectores, ¿en cuáles sectores ha subido? Es en el magisterio Sí. y justamente por lo de la reforma educativa. De tal manera que electoralmente el PRI debería de decirle a Nuño que guarde silencio, ¿va? Que ya Son dejen declaraciones sus torpes declaraciones. y no sé cuánto, electoralmente hablando, porque eso les ha traído grandes dividendos, ¿verdad? Incluso se atrevieron antes del proceso electoral suspender 26 profesores, ¿verdad? Que Eso ahora ya generó están en el un aula, ambiente ¿no? en todo el magisterio y llega David junto con las declaraciones de Andrés y dice, voy a eliminar eso, no vamos a despedir a nadie en el sector magisterial, sube de manera importante. Y otra vez Rafa está alejado de esos temas, ¿verdad? Está alejado de los principales problemas. La victimización a muchos candidatos les ha servido. Dos ejemplos. En el 2007, cuando contendió Cuauhtémoc Calderón para la presidencia municipal de Zacatecas, Amalia García, la exgobernadora del estado, lo golpeó lo más que pudo. Hasta que se publicó un desplegado apócrifo, ¿no? Y y ese golpeteo lo hizo ver a ese candidato como víctima y ganó con mucha comodidad la presidencia de la ciudad de Zacatecas. El actual gobernador también fue Otra víctima figura de la- porque no lo dejaba a la exgobernadora participar en los puestos, entonces siempre se vio a él como una víctima de las malas intenciones de la exgobernadora. Sí. Entonces, él llega como victimizado, por eso obtiene esos índices de votación. Entonces, es muy importante que no se victimice a nadie, porque eso es Oro molido. es oro ¿verdad? Para molido, es para el candidato, porque dice, y el electorado dice, ¿por qué lo estás golpeando? ¿Cómo eres gacho? ¿Por qué lo Sí, golpeas? esa es siempre la razón de Sí. irse con el fregado, ¿va? Sí, Yo entonces, creo que al final de este proceso electoral, el cierre va a ser de una guerra sucia. Terrible. pero de todos los Pero bueno, le niveles. paramos ahí para ir al siguiente bloque Sí. y terminar con el tema la guerra sucia y lo que viene en las campañas. Nos vemos en el siguiente bloque.